Desde que el pastor Ramón me comentó el hecho de poder estar aquí entre vosotros, he estado orando y meditando en qué podía compartir con vosotros, y el Señor traía algunas verdades a mi corazón que creo que pueden ser sencillas pero a la vez muy prácticas, y que en estos años ministrando a la Iglesia del Señor, tanto en Puente Genil como en Priego de Córdoba, he visto que a veces estas cualidades son muy importantes para la edificación de la Iglesia. Y a veces son cosas que damos por hecho, pero cuando empezamos a escarbar un poquito nos damos cuenta que tenemos que profundizar en estas cosas. Tenemos que adquirir estas características y estas cualidades si queremos bendecir a la Iglesia y si queremos también bendecir a nuestra familia. Y me refiero a la sabiduría, por ejemplo. La sabiduría para vivir la vida cristiana y la sabiduría para relacionarnos los unos con los otros. Me refiero también a la generosidad, la importancia de tener un corazón generoso, no solo para con nuestra familia, sino también y sobre todo para con la Iglesia del Señor, y tener una actitud también servicial. Y voy a estar hablando de algunas de estas cosas que creo que pueden ser de bendición para nuestras vidas, y yo espero que cuando salgamos de este retiro podamos salir un poco más sabios. ¿Será que lo lograremos? ¿Será que lo logrará el Señor en nosotros? Un poco más sabios, un poco más generosos y un poco más serviciales. Estas características son muy importantes en la vida cristiana, pero a veces la dejamos a un lado. Y yo quisiera que el día de hoy pudiésemos meditar en la importancia de la sabiduría en nuestra vida y en las relaciones. Así que abre tu Biblia en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, del verso 19 al 21, para que demos lectura a nuestro texto. Santiago, capítulo 1, del verso 19 al 21. Santiago es una de las epístolas más prácticas, si no la que más, del Nuevo Testamento. De hecho, es la epístola de la sabiduría. Y algunos entienden que Santiago es el proverbio del Nuevo Testamento. Fijaros, el proverbio del Nuevo Testamento. Proverbio es el libro del Antiguo Testamento que hace hincapié una y otra vez en la importancia de la sabiduría para vivir la vida. Pues Santiago no se queda atrás. Y vamos a leer un texto que está aquí, que creo que puede ser de bendición para nuestra vida y puede afectarnos en esta tarde. ¿Estáis conmigo? Santiago 1, del verso 19 al 21, dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hasta aquí la lectura. Sé que habéis orado por mí, dejadme ahora orar por vosotros. Amén. Señor, te pido por mis hermanos que puedan recibir esta palabra y esta palabra pueda afectar sus corazones, Señor. Y no solo lo suyo, el mío también, Señor. Necesitamos tu bendita palabra, Señor. Te necesitamos, Señor. Haz que tu palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Estoy aquí un poquito con las hojas. Estoy acostumbrado a predicar con el ordenador, pero tengo el ordenador un poco roto. Entonces empezo las hojas y me está costando un poquito. Pero bueno, aquí lo tengo todo. Hermanos, estas palabras que están aquí, rápido, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, esta frase era lo que los judíos consideraban el resumen de una vida sabia. Es decir, para un judío, una persona sabia era aquel que oía mucho, hablaba poco y tenía dominio sobre la ira. Eso es una persona sabia. ¿Cómo te consideras a ti mismo? Un necio. Estamos todos ahí en la necedad, ¿verdad? Y
a través de este breve texto de la carta de Santiago, aprenderemos que un pequeño gesto de sabiduría, como lo es el oír, puede repercutir en grandes obras de piedad. Y por esa razón Santiago nos dice, sed prontos para oír. Pero por otro lado, Santiago también nos muestra que un pequeño gesto necio, como lo es el hablar mucho o la ira, puede desencadenar grandes calamidades. Y por eso Santiago también nos advierte, sed tardos para hablar, tardos para la ira. Bueno, lo que queremos hacer a través de este texto es poder identificar estas cualidades en nuestra vida. ¿Será que somos nosotros prontos para oír? ¿O somos tardos para oír? ¿Será que somos rápidos para hablar? ¿Será que tenemos dominio sobre la ira o la ira nos vence? ¿Hay sabiduría en nuestra vida o hay necedad en nuestras vidas? Y el primer punto del sermón es la sabiduría en el oír. Una persona que oye es una persona sabia. Una persona que sabe escuchar es una persona sabia. Yo no sé si ahora en esta época existirá ese juego, pero en mi época los niños y los adolescentes jugaban a un juego que se llamaba el teléfono descompuesto o el teléfono roto, o en Andalucía el teléfono escacharrado, ¿no? Es decir, dependiendo del lugar donde estés, tiene un nombre. No sé si recordáis este juego, pero los niños se ponían en círculo y uno tenía que decirle al que estaba a su lado derecho una palabra o una frase como si fuese un secreto, nadie la podía escuchar. Y esta persona que escuchaba esta frase o esta palabra se la tenía que transmitir al que estaba a su derecha, y así sucesivamente hasta que llegaba el último. Y el último tenía que decir la frase o la palabra que había dicho el primero. En el 95% de los casos, la palabra nunca era la misma. Casi nunca era la misma. Era muy difícil que llegase la palabra que había dicho primero al último. Y este juego nos enseña lo deficiente, hermanos, que somos nosotros para oír. Lo deficiente que somos nosotros para comunicarnos. Nos cuesta comunicarnos. Hermanos, escuchar atentamente es fundamental si queremos relacionarnos correctamente y vivir así una vida sabia. Tanto así que Santiago va a decir, todo hombre sea pronto para oír. Y todo hombre aquí, él no se está refiriendo al género masculino, aunque a los hombres nos cuesta escuchar más, ¿verdad, mujeres? Cuando llegas a casa y hablas con tu esposo, te dice, sí. Dice, se lo voy a repetir otra vez. ¿Qué te he dicho? Me has pillado. Pero Santiago aquí no está hablando solo del género masculino, está hablando de todo ser humano. Nos cuesta oír y por eso él nos dice, sed prontos para oír. Y la idea aquí, hermano, es que prestemos atención cuando estamos escuchando. De hecho, hay una frase que dice, oímos todo lo que suena, pero escuchamos solo lo que atendemos. Yo no sé en vuestra iglesia, pero allí en Puente Genil, cuando yo estoy predicando desde el púlpito y hay un ruido atrás, un leve ruido atrás, todo el mundo hace así. Rápidamente. Eso es solo Puente Genil. Solo aquí, ¿verdad? Pero curiosamente cuando luego le preguntamos, oye, resúmeme el sermón en unos 3-5 minutos. ¿Sermón? ¿De qué habías hablado? Entonces nos cuesta atender. Escuchamos mucho, oímos muchos sonidos, pero nos cuesta escuchar atentamente, nos cuesta prestar atención. Hermanos, si el Señor nos ha dado 2 orejas y una boca, eso es una indirecta muy directa. 2 orejas y una boca es una indirecta muy directa. Y si por la anatomía nosotros seguimos sin pillar la indirecta, ya está aquí Santiago para decirnos, sed pronto para oír. Sed prontos para oír. Ser prontos para oír y tardos para hablar, hermanos, va a enriquecer no solo nuestra relación con Dios, sino nuestra relación con el prójimo. En cuanto a Dios, piensa por un momento, pregúntate esto. ¿Será que nuestra deficiente relación con Dios y nuestra falta de crecimiento espiritual deriva de nuestra lentitud en escuchar? ¿Acaso no enseña la Biblia que la fe viene por Él? Oír. Y el oír la palabra de Dios. Y
bueno, quizá alguien aquí pudiese objetar, mira, ese no es mi caso, porque yo religiosamente todos los domingos voy a la iglesia y escucho el sermón. Es más, durante la semana escucho un montón de predicaciones. Escucho a John Piper, a John MacArthur, a John Stott, a todos los Johns de la sana doctrina. Si yo escucho, yo me expongo. Hermano, si una persona se expone constantemente a la palabra de Dios, pero esa exposición no está produciendo crecimiento, algo está fallando. Algo está fallando, porque Dios no miente. Y como dijimos antes, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Posiblemente, simplemente estamos oyendo ruido, pero no estamos prestando atención realmente. Santiago, cuando escribe estas palabras, un poquito más para adelante, él va a hacer una comparación con el oidor, en el verso 25 del capítulo 1 de Santiago, él va a hacer una comparación entre el oidor olvidadizo y el hacedor de la palabra. Pero lo que hace Santiago aquí, a priori, cuando uno lo lee, parece que él está criticando a aquel que apenas oye, o aquel que oye. Pero Santiago no está criticando el hecho de oír, el hecho de prestar atención, todo lo contrario. Él está criticando el hecho de oír mal. De oír mal. Tanto así que él dice, no seáis oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de la palabra. Y cuando él va a hablar acerca de lo que significa ser un hacedor de la palabra, él va a poner el énfasis en aquel que presta atención, que mira atentamente la ley de Dios. Porque para ser un hacedor de la palabra, uno antes tiene que ser un buen oidor. ¿Se entiende? Si yo presto atención, si pongo mis sentidos ahí en lo que el Señor me está hablando, eso, y lo hago, obviamente con la intención de obedecer, esto es importante decirlo, eso va a producir un efecto en mi vida. El problema es que nosotros simplemente oímos sin hacer un esfuerzo, sin prestar atención. Y acabamos siendo oidores olvidadizos. A mí me ha dado la tentación, o lo tengo que confesar, allí en Puente Genil. Yo espero que los hermanos, esto no se lo pasáis a ellos, ¿vale? Me da la tentación de coger un sermón y predicarlo durante todo el mes, el mismo sermón, el mismo. Este domingo que viene, el otro, la misma cosa, lo mismo. Porque hermanos, vamos predicando la palabra del Señor, exponiendo un montón de textos bíblicos, y la gente va oyendo, pero no aplican eso a sus corazones, no prestan atención realmente en eso que se está exponiendo. Y toda la verdad bella del Señor va pasando por delante de nuestros ojos, sin afectar nuestras vidas. Pero no por la ineficacia de la palabra del Señor, sino porque nosotros nos exponemos a esa palabra sin la intención de obedecerla y aplicarla. Un buen oidor es aquel que se acerca a la palabra del Señor con la intención de obedecerla, con la intención de aplicarla. Esa es la idea. Y a veces os confieso que me he visto tentado a decir, la semana que viene voy a predicar el mismo sermón. Es más, puede ser, eso sería triste, ¿no? Que la gente dijera, anda, esto no lo había escuchado nunca. Qué importante es, ¿no?, exponernos a la palabra del Señor. Y es curioso porque Santiago en el verso 21 dice, ¿no? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Puede salvar nuestras almas de qué? De ser un necio, de no aprender a escuchar atentamente, de prestar atención. De eso nos puede salvar. Qué importante es, hermano, exponernos a la palabra del Señor con la intención de obedecerle. Qué importante es acercarnos con ese corazón, con esa actitud de decir, Señor, yo quiero obedecerte. Cuando Dios le dice a Moisés que le transmita las leyes a su pueblo, el Shema, el gran Shema de Israel, de Deuteronomio capítulo 6, de verso 4 al 9, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza,
con toda tu alma. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Hermanos, ¿cuál es el primer mandamiento en el Shema? ¿Cuál? ¿Cuál? No. Oye, ese es el primer mandamiento. Oye, fijaros, oye Israel, escucha Israel, presta atención Israel, inclina tu corazón a mí Israel. Y a veces nosotros nos esforzamos en amar, cuando lo que deberíamos de hacer es esforzarnos en oír, porque el amor va a ser una respuesta natural de haber contemplado a Dios. Cuando tú oyes, cuando tú contemplas, cuando tú estás delante del Señor y le ves, hermano, tú sales de ahí con el corazón rebosando, porque has visto. Por eso cuando Juan escribe su carta, la primera epístola, él dice, nosotros os anunciamos, ¿qué os anunciamos? Lo que han contemplado nuestros ojos tocante al verbo de vida. ¿Qué os anunciamos? Lo que han tocado nuestras manos. Eso os anunciamos. Juan está hablando de algo que ha experimentado, que ha visto. Y si algo necesitamos como pueblo de Dios es exponernos al Señor, es oírle, es tener el deseo de oír atentamente la voz del Señor y hacerlo con la intención de obedecerle. Ahora, en cuanto al prójimo, piensa por un momento, ¿no será que nuestras deficientes relaciones interpersonales con nuestros cónyuges, hijos, padres y con los hermanos de la iglesia deriva de nuestra lentitud en escuchar? ¿Será? Y recuerda que ser pronto para oír significa escuchar atentamente. Escuchar atentamente. Hermano, cuando te relacionas con otro, con tu cónyuge, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos de la iglesia, ¿verdaderamente tienes la predisposición de escucharles? ¿Sí o no? ¿Estás deseando escuchar a tus hermanos? Hermanos, te debo admitir que a la mayoría de nosotros nos gusta mucho más hablar que oír. Tanto así que cuando nos juntamos para contarnos cosas, para convivir, escuchamos, pero con deseo ya, a ver si acaba ya para que le cuente yo esto. Tenemos ganas de exponer, de hablar, pero nos cuesta oír, nos cuesta escuchar. Tanto así que cuando discutimos de algún asunto, ni siquiera nos paramos a prestar atención a ver qué está diciendo la persona, qué me está tratando de decir, qué está tratando de argumentar, sino que estamos deseando que termine su discurso para rebatir lo que está diciendo. Y estamos allí escuchando, ni siquiera solo vemos sus labios moverse, pero no sabemos lo que está diciendo. Y por dentro estamos diciendo, a ver si acaba, que voy a dar una, a ver si acaba. Pero realmente no estamos empatizando con esa persona, no estamos tratando de prestar atención a ver qué está diciendo. Eso nos pasa a muchos de nosotros. Hermanos, le haríamos bien a nuestra alma y al alma de aquellos que nos rodean si aprendiéramos a escuchar con la intención de comprender e incluso de aprender de ellos. Ante una discusión, espera, escucha primero, piensa en lo que te está diciendo, luego habla. Y hermano, escuchar no significa darle la razón a la persona siempre. Si no tiene la razón, se lo vas a decir. Pero tú has escuchado atentamente. Tú has analizado sus palabras. Tú has tratado de discernir su corazón. ¿Por qué te está diciendo lo que te está diciendo? Y luego entonces hablas. Pero nos cuesta, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos cuesta. Ahora, fijaros qué interesante. Jesús, siendo Dios, ¿tenía la necesidad de escuchar a alguien para aprender algo de alguien? ¿Sí o no? Tenía la necesidad de escuchar a nadie ni de aprender nada de nadie. Sin embargo, el Señor se acerca a los desvalidos y los afligidos de este mundo, no solo para sanarles, liberarles y enseñarles, sino que también lo hace para escucharles, hermano. Nosotros que estamos llenos de pecado y que tenemos una inclinación al pecado natural, nos cuesta escuchar a los demás. El Señor, que no tenía por qué aprender nada de nadie, y nosotros tenemos que aprender mucho de mucha gente,
el Señor se acercó a los desvalidos de este mundo para escucharle. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? ¿Te acuerdas de ella? Y no solo de ella. El Señor tiene muchas conversaciones con muchas personas a lo largo de su ministerio. Oye, te pregunto, ¿Jesús podría haber llegado a aquel pozo y haberle dicho: mujer, 5 maridos has tenido, el que tiene no es el tuyo, arrepiéntete porque si no irás al infierno? Y cree en mí que soy el Mesías. ¿Podía haber hecho eso, sí o no? Claro que podía haber hecho. Claro que podía haber hecho eso. Pero el Señor no hace eso. El Señor se acerca allí. Fijaros, le dice a sus discípulos: iros a comprar pan. Quiero estar solo con esta mujer. Se sienta allí, la espera en el pozo. De allí viene aquella mujer, a una hora que nadie iba. ¿Por qué? Porque esta mujer era menospreciada entre su pueblo, por la vida que tenía. ¿Cuántos meses o años llevaría esa mujer sin que alguien la escuchara? Pero ¿sabes quién la escuchó? Jesús de Nazaret. De allí está él, sentado en el pozo. Y entonces empieza a hacerle preguntas. Y ella queda estupefacta. ¿Cómo este hombre me hace a mí preguntas? Pero el Señor está escuchándola. Y no solo la está escuchando, sino que está dejando que ella verbalice aquello que está dentro de su corazón, para que ella misma sepa lo que hay en su corazón. Y después de escucharla, el Señor la encamina, la reorienta. El Señor pastorea su corazón. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta hacer esto? ¿Cuánto nos cuesta escuchar a nuestras esposas? Yo, por la labor pastoral que llevo a cabo en Puente Genil, durante la semana tengo que escuchar a mucha gente. Y a veces llego a casa cansado, no tengo ganas de escuchar a nadie. Pero ahí está mi esposa, que ha estado todo el día con 2 niños pequeños, sin tener una conversación profunda con alguien. ¿Y qué quiere hacer mi esposa? Hablar conmigo. Y ahí es cuando uno tiene que decir: Señor, tú me has llamado a pastorear el corazón de mi esposa también. Yo tengo que escucharla. Tengo que guiarla, orientarla. Tengo que saber qué es lo que está dentro de ella para poder pastorearla. Hombres, escuchad a vuestras esposas. Aprended a escucharla. Aprended a entender qué es lo que está ocurriendo en su corazón, para así poder pastorearlas mejor. Escuchando a vuestros hijos. A veces conversamos con algunos preadolescentes y adolescentes y nos damos cuenta que son niños que están cargados de una orfandad, hermano. Porque los padres ya no se sientan a escuchar a sus hijos, a saber qué está ocurriendo en su corazón. De repente aquel chico llega a la juventud y dice: ya no quiero saber nada del Señor. ¡Ah! Mi hijo se ha apartado. No, es que tu hijo lleva apartado mucho tiempo. Pero tú no te has dado cuenta, porque no te has sentado a escucharle. No te has sentado a saber qué está ocurriendo dentro de su corazón. Sed prontos para oír. Sed prontos para oír. ¿Cuánto necesitamos oír? Si nosotros comenzamos a oír a los que están a nuestro alrededor, vamos a bendecir su vida y nuestra vida va a ser bendecida. El sabio oye, pero el necio habla mucho. Ese es el segundo punto, la necedad en el hablar. Porque Santiago no solo nos habla de este pequeño gesto de oír, sino que también nos habla del gesto de hablar mucho, de las muchas palabras. Y hermano, no es que Santiago nos esté diciendo que el mero hecho de hablar sea una necedad. No es eso. Ahora vamos todos a comer y todos callados, no quiero hablar con nadie. No, aquí en Jerez y en Cádiz no creo que eso pase. Aquí en Andalucía nos gusta hablar. Y hablar está bien. Pero lo que Santiago nos está diciendo, y Proverbios también nos lo dice, es que conforme más hablas, más posibilidades tienes de pecar, como la lotería. Conforme más hablas, más probabilidades tienes de pecar. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta el pecado. En las muchas palabras no falta el pecado.
Y sobre todo, hermanos, cuando a esas muchas palabras le precede el poco oír. Porque normalmente el que habla mucho, oye poco. Normalmente el que habla mucho, oye poco. Y es que estas tres actitudes que Santiago nos expone aquí en el capítulo 1, normalmente están conectadas la una con la otra. El que no oye, habla mucho. Y el que habla mucho, tiende a pecar y a caer en la ira. Tiende a decir cosas de las cuales luego se arrepiente. Estas cosas suelen estar conectadas. ¿Cómo estás con las palabras? ¿Hablas mucho, hablas poco? Yo me doy cuenta de eso en mi vida, conforme el día que estoy muy charlatán, por la noche estoy pidiendo mucho perdón al Señor por muchas cosas que he dicho que no tendría que haber dicho. Y me doy cuenta que a ese pecado de hablar le precede el poco oír. Cuando soy impulsivo en mis palabras, luego, reflexionando, digo, Señor, hay que ver que lo que os dije antes, estaba esperando a que la persona se callara para darle candela, ¿no? Sin hacer el esfuerzo de empatizar, de entender, de comprender qué es lo que me está diciendo. Hermanos, en las muchas palabras no falta el pecado, no falta el pecado. Y es curioso que la epístola de Santiago es la epístola de la sabiduría. Santiago nos quiere mostrar a través de su carta cómo luce una persona sabia. Y nos va a hablar de algunas cualidades de una persona sabia, pero también nos va a hablar de las cualidades de las personas necias. Y una de las cosas de las cuales más va a hablar Santiago en su epístola, ¿sabéis de cuál es? La lengua. Santiago habla de la lengua en el capítulo 1, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en el capítulo 5. El 3 por excelencia, pero en básicamente todos los capítulos Santiago aborda el tema de la lengua. Así que este tema es un tema muy importante para Santiago, y no solo para Santiago, para Dios, porque fue el Espíritu de Dios el cual inspiró a Santiago a escribir estas palabras. Y si es importante para Dios, tiene que ser importante para nosotros, hermano. Ahora, ¿por qué es un tema tan importante? Porque según Santiago, la mala utilización de la lengua puede hacer muchísimo daño. Muchísimo daño. Y no solo por lo que vemos en el texto que estamos exponiendo, sino sobre todo por lo que Santiago expone en el capítulo 3. Santiago en el capítulo 3 nos va a mostrar, va a realizar varias ilustraciones para mostrarnos el efecto negativo que puede tener la lengua. Fijaros, Santiago capítulo 3, del verso 4 al 10. Vamos a hacer una breve lectura en ese texto. Santiago 3, del verso 4 al 10, dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, dice Santiago. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, fijaros, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Qué locura! Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero fijaros en esto, hermano, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Fijaros lo que va a decir Santiago ahora. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Esto a veces ocurre, ¿no? Estamos el domingo glorificando al Señor con los cánticos tan bellos que hemos entonado anteriormente, y luego, al comer el pollo calentito en nuestra mesa, estamos despotricando de nuestros hermanos. Fijaros qué locura. Una locura. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago y concluye, esto no debe ser así. Hermanos, fijaros en el inmenso efecto negativo que puede producir un pequeño gesto que comienza en el hablar.
Tomando la ilustración de Santiago, un pequeño fuego que al ser encendido no pasaba de algunos centímetros, puede arder todo un bosque con muchos kilómetros de extensión. Un pequeño fuego de algunos centímetros puede incendiar kilómetros y kilómetros de bosque. Ahora, ¿puedes ver lo dañina que puede llegar a ser la lengua? Déjame repetirte una vez más algunas palabras de Santiago. Contamina todo el cuerpo, las muchas palabras, la lengua. Inflama la rueda